El auto de vinculación a proceso. Hola, su compañero y amigo, maestro José Manuel Saucedo. Sean ustedes bienvenidos. El auto de vinculación a proceso es una figura propia del sistema penal mexicano y está prevista en el artículo 19 constitucional. Debiendo recordar que para llegar a la audiencia inicial el asunto puede ser con detenido, sea detenido en flagrancia o caso urgente, y sin detenido, donde el imputado será citado o se le habrá de girar una orden de aprehensión. Recuerden lavarse las manos, permanecer en casa si es posible, no saludar ni de mano ni de beso. Espero, compañeros abogados independientes, que esto ya pase pronto para que estemos mejor. En esta audiencia se podrá resolver su situación jurídica enseguida de la formulación de imputación, ya sea que declare o no el imputado, dentro de 72 horas o dentro de 144 horas. Si recuerdan, anteriormente se dictaba acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Sin embargo, con el nuevo sistema de justicia penal se dictará auto de vinculación a proceso si existe un hecho que la ley señala como delito y existan datos razonables que acrediten su probable intervención, lo cual es un requisito, por supuesto, indispensable para el auto de vinculación a proceso, y desde luego que no exista una causa de exclusión del delito. ¿Cómo la están pasando? Ya 53 días de cuarentena, 7 semanas mi despacho cerrado, en fin. ¿Pero qué es el hecho que la ley señala como delito? Es el cuerpo del delito, el tipo penal y sus elementos, la conducta, el verbo núcleo rector, la acción u omisión. Algunos estados definían al hecho. En el Estado de México era la circunstanciación fáctica, conforme a sus elementos objetivos, normativos y subjetivos. Esto en el Código de Procedimientos Penales Acusatorio del Estado de México, que data del 2010. Sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Penales no lo define. Por eso, la polémica. Como requisito para el auto de vinculación a proceso, la Corte ya se pronunció. Habrán de recordar la contradicción de tesis entre las tesis de los tribunales colegiados de Circuito de Chihuahua y la de Quintana Roo, donde señala que no era necesario que se acreditaran los elementos. Es decir, que la Corte se inclinó por no acreditar los elementos, que era lo que proponía Chihuahua. La reforma, por cierto, no pretendía hacerlo complejo, sin embargo, tampoco lo definió, y me refiero al hecho que la ley señala como delito. Repito, hay una tesis que favorece a los elementos y provenía de Quintana Roo, y otra que decía que no eran indispensables, como la de Chihuahua. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2014-800, dice que basta con encuadrar la conducta a la norma. 2014-800. Conducta que reúna los elementos de una conducta típica, sin probar cada elemento, sino la simple descripción. Tesis 2017-408 del 2018, Tribunal Colegiado del Circuito, aislada reducción de la exigencia probatoria. Tesis indispensable que un hecho encuadre en la descripción típica de algún delito, por lo menos. ¿Y en qué momento? Seguida de la formulación dentro de las 72 horas o 144 horas. Ejercida o ejercitada la acción penal en el MP, se judicializa la carpeta de investigación. Llegando el asunto al juzgado, al ejercitar esta acción penal, se va a calificar de legal o no la detención. Enseguida, formular la imputación, declarar o no el imputado, el Ministerio Público solicitará la vinculación y expondrá sus argumentos, dejando la oportunidad al imputado de que se resuelva la situación en los plazos arriba mencionados, pues podrá presentar datos de prueba en sede ministerial y o solicitar el desahogo de medios de prueba ante el juez. Por cierto, entre paréntesis, asunto federal, delincuencia organizada, Jalapa, Veracruz, pedimos que se resolviera después de 144 horas y el juez lo autorizó. Es importante mencionar el tema del auxilio judicial. Anoten, en la audiencia inicial, el artículo 20, apartado B, fracción 4, se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite los términos que señale la ley. Fracción 6, les serán facilitados todos los datos. Mucho ojo, porque luego los jueces no quieren ayudar, y el Código de Procedimientos lo previene en el artículo 113, derechos del imputado, auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite. El 126, auxilio judicial, y en el tema de datos de prueba, incluso el Ministerio Público también tiene la obligación de auxiliar al imputado o su defensor, artículos 127, 128, 129,
134, 215 y 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hecho lo anterior, debatirá la defensa y el juez dictará la resolución correspondiente. Un juez federal, reclusorio sur, no nos quería brindar el auxilio judicial, pero se le hicieron saber esos artículos. Ahora bien, como defensor, ¿qué harás para que sea declarado un auto de no vinculación a proceso? Evidentemente, atacar el tema de dato de prueba o acto ilícito para solicitar su nulidad o exclusión, es decir, por violación de derechos humanos. Y para tal efecto, anota los siguientes artículos. 20 apartado A, fracción 9 constitucional. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. 97, párrafo 1 del Código Nacional. Acto nulo por violación de derechos humanos. 101, párrafo primero. Declaración de nulidad. 263, los datos y pruebas deberán de ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente. 264, nulidad de la prueba ilícita. Dato o prueba obtenidos con violación de los derechos fundamentales lo será motivo de exclusión o nulidad. 346, los medios de prueba para la audiencia de debate en audiencia intermedia, fracción 2, por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales. Hablamos de exclusión. 357, la prueba no tendrá valor si ha sido obtenida por medio de actos violatorios de derechos fundamentales. 385, ¿están anotando? Cuya obtención se haya vulnerado derechos fundamentales en juicio. Y 402, juicio oral, valoración, medios de prueba obtenidos ilícitamente en juicio y sentencia. Algunos artículos que les proporcioné o que les acabo de proporcionar no son propiamente en la audiencia inicial, pero quería compartirlos con ustedes. Y habla de derechos humanos el 97%, y derechos fundamentales el 264, 346, 357, 385 y el 20 apartado A, fracción 9 de la Constitución. Derechos fundamentales. Adicional a lo anterior, siempre verificar si la conducta desplegada encuadra en la descripción típica. Proponer datos de prueba al Ministerio Público y ofrecer medios de prueba a desahogarse ante el juez que vayan encaminados a desvirtuar la teoría del caso del Ministerio Público. Desahogar en presencia judicial los más importantes. Hacer un buen debate. Ir previamente al lugar del hecho. Dar intervención a tus peritos, así como a tu investigador privado. ¿Qué les parece? Bastante interesante, ¿verdad? Recuerden, repito, bueno, yo lo hago siempre, lavarme las manos, procurar permanecer en casa y no saludar. Cualquier duda o comentario, aquí lo comentamos y yo se los contesto. Su compañero y amigo, el maestro José Manuel Saucedo. Hasta la próxima.